Quiero que aumentes mi pago para el próximo proyecto. Si realmente lo aprecias, ve y dile al CEO de tu compañía lo que quiero. Viejo, escucha eso si deseas usar nuestra firma para hacerte famoso. No aceptaremos más empleos de tu compañía si te niegas. Inconscientemente, me encontré mirando fijamente a David. Le respondí mientras reprimía mi ira. Entonces, de repente, las mejillas de David se sonrojaron. Levantándose, tomó un vaso de agua helada que había puesto cerca y me la vertió sobre la cabeza. Los papeles que había empacado estaban salpicados y empapados. David, aún insatisfecho, me gritó: ¿cómo te atreves a responderme de esa manera? Puedo rescindir el contrato inmediatamente si quieres. Perderte no dañaría nuestro negocio en lo más mínimo porque estamos sobrecargados de trabajo de todas direcciones. Deberías ser consciente de eso sin siquiera considerarlo. Tómate un descanso y regresa cuando puedas. Finalmente perdí la paciencia con él mientras continuaba lanzando insultos uno tras otro. Acabas de perder $90 millones. Soy un hombre de 53 años llamado George Irving. Actualmente dirijo Irving Real Estate, una empresa inmobiliaria de tamaño pequeño a mediano que forma parte del negocio de mi familia. Personas de todas las edades en nuestro vecindario adoran Irving Real Estate, que mi padre supervisó durante muchos años. Desde que era un niño pequeño, he disfrutado de la compañía de mi padre. Quería tener mi propia empresa inmobiliaria algún día porque vi a mi padre trabajando en la industria. Empecé a estudiar diligentemente el campo en la escuela secundaria. Le pregunté a mi padre si podría trabajar en Irving Real Estate después de la escuela secundaria en lugar de asistir a la universidad. Inicialmente se opuso, pero después de que lo convencí de mi entusiasmo, me permitió unirme a la compañía. Naturalmente, me gané mi lugar al pasar las pruebas y entrevistas apropiadas. Obtuve múltiples calificaciones, incluida la de tasador de bienes raíces, y adquirí experiencia en una variedad de áreas mientras estudiaba el trabajo de forma regular. Mis esfuerzos fueron reconocidos y, con el respaldo de mi padre, ascendí constantemente de rango. Fui nombrado vicepresidente hace unos años. Recientemente, con la jubilación de mi padre debido a la edad, fui nombrado presidente de la segunda generación. Nunca pensé que me haría cargo de la compañía que amaba desde la infancia, y el día que me ofrecieron el puesto sentí la mayor alegría de mi vida. Cuando compartí la noticia con mi esposa e hijos, a quienes conocí en el mismo lugar de trabajo, se regocijaron como si fuera su propio logro, lo que me motivó aún más. Mi padre me había cuidado desde que era inexperto y confiando en mi crecimiento, me entregó la empresa. Decidido a estar a la altura de sus expectativas, me preparé para el desafío. Un día me dirigí a una reunión con una pequeña empresa de construcción, Smith Construction Inc., que era nuestra firma colaboradora desde hacía mucho tiempo, desde la época de mi padre. Nuestra empresa delega proyectos de construcción que recibimos de clientes a empresas como Smith Construction Inc., que ejecuta el trabajo de construcción. Una vez completado sin problemas, pagamos la tarifa acordada y entregamos los edificios a nuestros clientes. Si bien trabajamos con varios otros contratistas, Smith Construction Incorporated es un socio preferido debido a su servicio rápido y meticuloso. Después de un gran proyecto reciente de un cliente, los contacté hace unos días. Planificamos, negociamos y firmamos el contrato. Si no hubiera problemas. Llegué a Smith Construction Inc. y me llevaron a la sala de recepción. Al llegar bastante temprano, me dirigí al baño antes de reunirme con el presidente. Después de revisar mi apariencia en el espejo, salí al pasillo. De repente, un hombre salió del lado y chocó conmigo. Ah, lo siento, está bien. Mientras me disculpaba, el hombre chasqueó la lengua y me miró fijamente. Mira por dónde vas. No saltes delante de mí así, viejo. Sorprendido por su repentino estallido, me quedé paralizado. Reconociendo lentamente su rostro, me di cuenta de que era David, el recién nombrado presidente de segunda generación de Smith Construction Inc., que acababa de asumir el cargo hace unos días después de ser el vicepresidente ejecutivo. Lo había visto una vez antes, pero apenas había hablado. Esta era prácticamente nuestra primera reunión. Preguntándome qué tipo de persona era, no había esperado a alguien que le gritara a extraños. Me disculpé de nuevo y él se fue furioso por el pasillo, aparentemente dirigiéndose a la sala de reuniones. Lo seguí a distancia. Luego, al chocar con otro empleado, volvió a estallar,
mira por dónde vas, idiota. Todos chocan conmigo. Estoy de mal humor. Hazte a un lado cuando camino. Después de desahogarse, David se alejó rápidamente. Sintiéndome incómodo pero preocupado por el empleado reprendido, lo seguí desde la distancia. Al entrar en la sala de recepción mencionada anteriormente, David ya estaba sentado con otros miembros del personal. Al notarme, me miró fijamente de nuevo. ¿No es ese el viejo de antes? Este no es un lugar para gente de baja calaña como tú. David hizo un gesto desdeñoso con el dorso de la mano como para ahuyentarme. Me quedé estupefacto, pero como los empleados que lo rodeaban solo entraron en pánico y no ofrecieron ayuda, logré recuperar la compostura por mi cuenta y presentarme. Mucho gusto, soy George Irving. Represento a Irving Real Estate, su contraparte para el trato de hoy. Gracias por su valioso tiempo hoy. Cuando extendí la mano para entregar mi tarjeta de presentación, David la rechazó. ¿Qué? ¿Eres un empleado de la otra parte? No necesito tu tarjeta. Es solo una molestia. Solo escuchar tu nombre es suficiente. Seguramente sabes mi nombre, ¿verdad? ¿Comencemos el trato? David, mientras se reclinaba, golpeaba el pie con impaciencia, señalando su irritación. Parecía haberme confundido con un simple empleado, pero no era inconveniente para mí, así que decidí no corregirlo y no preocuparme por eso. A regañadientes, volví a guardar la tarjeta de presentación y me senté en el asiento preparado para comenzar el trato. Justo cuando estaba a punto de comenzar a discutirlo, sucedió. Eres solo un empleado regular, ¿verdad? ¿Por qué enviarían a un viejo empleado como tú a tener una discusión conmigo? Te ves descuidado y, francamente, no muy inteligente. De hecho, chocaste conmigo sin pensar antes, ¿verdad? A tu empresa le importa siquiera hacer negocios. De la nada, David comenzó a insultarme personalmente. Me preguntaba por qué este tipo está empezando a menospreciar a su socio comercial. Eso no parece muy profesional. Respondí con calma a pesar de mi irritación. Sí, hemos recibido un proyecto importante esta vez y esperaba que su empresa lo asumiera. ¿Está insatisfecho conmigo como su socio comercial? Mientras lidiaba con esto con una sonrisa forzada, los empleados sentados junto a David estaban sudando y parecían ansiosos. Aunque David me había confundido con un empleado regular, estaba claro que los empleados sabían que en realidad era el presidente. Sin embargo, parece que le tienen miedo a David, ya que simplemente se sientan en silencio sin decir una palabra. Antes, David le estaba gritando a un empleado en el pasillo, por lo que debe estar descargando sus frustraciones con todos a su alrededor con regularidad. Luego cruzó los brazos y sonrió. Por supuesto que estoy insatisfecho de que seas la contraparte. Claramente no fuiste a la universidad, ¿verdad? Está escrito en toda tu cara. Graduado de secundaria y a tu edad todavía no tienes un puesto más alto que el personal regular. Debe ser el caso. David me señaló alegremente, asumiendo que había adivinado correctamente cuando supuso que solo tengo un diploma de escuela secundaria. Instintivamente me toqué la cara para comprobar si graduado de secundaria, estaba escrito en ella. Él malinterpretó mi gesto y comenzó a reír a carcajadas pensando que había adivinado todo correctamente. Si bien tenía razón sobre la parte de la escuela secundaria, estaba completamente equivocado sobre el puesto de trabajo. Pensé en corregirlo, pero dudé en anunciarme como el presidente directamente y decidí ignorarlo. Entonces David comenzó a comentar sobre mi empresa. Tu empresa puede ser conocida localmente, pero a nivel nacional es insignificante, ¿verdad? Es como si no importara si existiera o no. Por el contrario, Smith Construction Inc. es bastante conocida incluso en la ciudad. Deberías estar agradecido de que una empresa así acepte tus contratos. Insultó casualmente a mi empresa, lo que me hizo apretar el puño con ira. Permaneciendo en silencio, a David no le importó y pronto hizo una demanda irrazonable. Si estás agradecido, me gustaría que el pago por los próximos proyectos se duplicara. Oye, viejo, ve y dile al presidente de tu empresa mis demandas. Si quieres hacerte famoso usando nuestra empresa, tendrás que escuchar eso. Si te niegas, entonces no aceptaremos más trabajo de ti. Sin querer, miré a David. ¿Por qué esta persona es tan arrogante?
Causar problemas con una empresa asociada también será problemático para la empresa de David. Si el equilibrio de poder entre nosotros cambia, inevitablemente resultará en pérdidas para ambas partes. Si solo se está dejando llevar porque fue nombrado presidente, entonces qué incompetente debe ser. Mientras reprimía mi ira, le respondí, desafortunadamente, no podemos aceptar esa solicitud. Hemos estado pagando una cantidad apropiada hasta ahora. Además, no estamos contratando a su empresa para hacernos famosos. Si no está interesado, podemos buscar la cooperación de otra empresa. De repente, la cara de David se puso roja de ira. Se levantó, agarró un vaso de agua helada de su escritorio y me lo tiró por encima de la cabeza. El frío fue tan impactante que me estremecí y mis hombros se encogieron. Incluso los empleados sentados junto a David se sorprendieron y rápidamente agarraron toallas para limpiarme la cabeza y el traje. Los documentos que había traído estaban salpicados y completamente empapados. David aún no estaba satisfecho y comenzó a gritarme, ¿cómo te atreves a contestarme así? ¿Quieres que rescinda el contrato ahora mismo? Nuestra empresa tiene trabajos que llegan de todas direcciones, por lo que perder uno no nos hará daño en absoluto. Deberías entender eso sin pensarlo. La incompetencia como tú debería calmarse y volver cuando esté lista. Siguió lanzando insultos sin parar y finalmente mi paciencia se agotó. Acabas de perder un trato de $90 millones, murmuré. Los empleados que estaban limpiando la mesa y mi traje de repente palidecieron. Confundido, David preguntó, ¿qué? Entonces le expliqué claramente, debido a tu comportamiento y a lo que has hecho hasta ahora, tu empresa acaba de perder un trato de $90 millones que se suponía que se finalizaría hoy. ¿Qué? David parecía aturdido. De hecho, la discusión que se suponía que íbamos a tener hoy era sobre un proyecto mucho más grande que cualquier cosa que hubiéramos contratado antes. Se trataba de la construcción de un centro comercial de uso mixto a gran escala. Un centro comercial de uso mixto incluye lugares de comidas y entretenimiento, centros comerciales, edificios de oficinas, según el tamaño, también se pueden construir edificios residenciales. Este proyecto en particular fue una solicitud especial de una entidad del gobierno local, y en términos de escala, era del tamaño de varias instalaciones domésticas grandes. Además de las instalaciones mencionadas, el plan incluía instituciones educativas, centros de atención para ancianos e incluso un gran parque forestal. Debido a la escala extraordinaria, mi padre, que entonces era el presidente, y yo nos comunicamos con varias empresas asociadas y decidimos construir con un valor de contrato de $90 millones por espacio. Hablamos con las empresas asociadas con las que nos acercamos y acordamos que $90 millones era una recompensa adecuada para cada una. Todos estuvieron de acuerdo de inmediato, por lo que solo quedaba un espacio para otros socios potenciales. Inicialmente había pensado en asignarlo a Smith Construction Incorporated, pero desafortunadamente, con David actuando así, dudaba que pudieran manejarlo perfectamente. Sintiendo que sería un desperdicio de dinero, decidí actuar como si esta negociación nunca hubiera sucedido. Un proyecto de $90 millones, me informaron sobre eso. David golpeó su puño sobre la mesa con un fuerte ruido sordo. ¿Me informaron? Por supuesto que no, porque no había hablado de ello todavía. David, cuando intenté comenzar el trato, me interrumpiste y comenzaste a insultarme. Desde entonces, me insultaste continuamente a mí y a mi empresa sin cansarte. ¿Cómo podríamos discutir el trato en tales circunstancias? Sin poder decir nada, David simplemente gimió de frustración, pero rápidamente comenzó a discutir. Estás diciendo que cancelaste el trato de $90 millones. No me hagas reír. Un empleado regular como tú no podría tener esa autoridad. Es el presidente de tu empresa quien decide cancelar tratos. Amenazarme no cambiará eso. David se mantuvo orgulloso, pero los empleados que habían estado observando en silencio finalmente hablaron. David, este hombre no es un empleado regular. Es el presidente. Es el señor George Irving, el presidente de segunda generación de Irving Real Estate. ¿No escuchaste la explicación de tu secretaria esta mañana? Los empleados intentaron tímidamente explicar. David pareció perplejo por un momento, recordando los eventos de la mañana, y luego de repente mostró una expresión de pánico. Aparentemente, David fue informado sobre el socio comercial por su secretaria esta mañana. Solo ha sido presidente durante unos días,
por lo que no sabe mucho sobre la otra parte. Además, dijo que era demasiado problema y se fue sin escuchar correctamente ni prestar atención a los detalles. Todo lo que pude hacer fue negar con la cabeza. Incluso cuando intenté darte mi tarjeta de presentación, la descartaste como molesta. Si la hubieras tomado correctamente, este malentendido se habría resuelto de inmediato. Lentamente saqué mi estuche de tarjetas de presentación y le entregué mi tarjeta de presentación a David. Indicaba claramente que yo era el presidente de Irving Real Estate. Espera un minuto, entonces sabías que estaba equivocado. Todos ustedes, ¿por qué no me corrigieron antes? Con la cara roja de ira, David gritó y los empleados volvieron a guardar silencio. ¿No ves cómo actúan tus empleados a tu alrededor? Te tienen miedo. Si alguien es gritado cada vez que habla, por supuesto que dejará de querer hablar. Si no comienzas a manejar las cosas con más calma pronto, te encontrarás sin nadie a tu alrededor. Mientras hablaba con un toque de sermón, la ira de David solo creció. Te lo digo, tú también te das cuenta. Eres la persona involucrada, así que deberías haberte presentado, incluso si eso significaba interrumpirme. ¿Te quedaste callado a propósito para avergonzarme? Se habría enfadado solo por interrumpirlo de todos modos. Suspiré exasperado y justo en ese momento llamaron a la puerta de la sala de conferencias cerrada. David respondió de mal humor y entró en la habitación un hombre en silla de ruedas empujado por una secretaria. Era Kevin Smith, el presidente de Smith Construction Inc. Lo siento por eso, ¿estaban en medio de un trato? Se suponía que debía llegar un poco antes. David y yo nos quedamos sorprendidos. Kevin, ¿el presidente? ¿Qué haces aquí hoy? ¿No se suponía que estabas en el hospital? En realidad, obtuve permiso para salir hoy después de discutirlo con mi médico. Mi médico es bastante terco y fue difícil obtener permiso. Mientras los dos hablaban casualmente, me quedé allí sin tener ni idea de toda la situación. Kevin luego me explicó la situación. Aparentemente, Kevin había estado involucrado en un accidente de tráfico hace unas semanas y había estado recibiendo tratamiento en el hospital. El repentino incidente causó caos dentro de la empresa sin un final claro a la vista para su tratamiento y negocios esenciales que no podían continuar en su ausencia. Kevin decidió que era hora de renunciar. Se suponía que el vicepresidente se haría cargo, pero se negó citando falta de confianza. Desesperada, la empresa recurrió a David, que siempre se había jactado de que algún día se convertiría en presidente. Cuando se transfirió la presidencia, supuestamente se dieron las explicaciones necesarias, pero como Kevin necesitaba descansar, había hecho arreglos para que su secretaria y el vicepresidente transmitieran la información. Sin embargo, David había descartado todo como problemático en la empresa, por lo que no estaba al tanto de los detalles sobre las contrapartes. Y hoy, Kevin recordó que era un trato programado con nuestra empresa que se había planeado hace un mes. ¿No se trataba del desarrollo de un centro comercial de uso mixto? Tenía muchas ganas. Entonces, ¿qué tan lejos ha progresado la discusión? Kevin recogió los documentos que había preparado, notando que estaban mojados, por lo que David comenzó a mirar hacia afuera, evitando el contacto visual. Estos están mojados y, mirándolos más de cerca, George, tú también estás mojado. ¿Qué pasó?, preguntó Kevin. Miré a David. Me hizo un gesto frenético, indicándome que no hablara. Lo ignoré y le revelé todo a Kevin. Le expliqué cómo había sido abusado verbalmente desde el principio, cómo David había interrumpido el trato para reprenderme y cómo finalmente me había arrojado agua helada por la cabeza. El comportamiento tranquilo de Kevin de repente se volvió furioso. David, ¿qué significa esto? ¿Es cierto lo que dice? Mientras David comenzaba a entrar en pánico y a poner excusas, de ninguna manera es cierto. Soy el presidente. ¿Por qué el jefe de la empresa haría algo tan terrible? Parece que es consciente de que lo que hizo estuvo mal. Si lo sabe y aún así lo hace, eso es realmente malo. Mientras David afirmaba frenéticamente su inocencia, Kevin parecía pensativo. Esto podría llevarlos a pensar que mis declaraciones eran falsas. Justo cuando estaba a punto de suplicar más, los empleados que habían estado en silencio hablaron. Todo lo que George dice es cierto. Lo vimos todo. El agua derramada es una prueba. No es solo George. Todos nosotros, los empleados, hemos sido sometidos a un trato irrazonable por parte de David.
Incitados por mis acusaciones, los empleados comenzaron a exponer las malas acciones pasadas de David. Parece que desde su época como vicepresidente ejecutivo, David había estado tratando terriblemente mal al personal, a menudo atacando irracionalmente. Los errores se encontraban con gritos inmediatos y cualquier refutación a eventos irrazonables se encontraba con críticas implacables. En los peores momentos, reprendía a quienes tomaban descansos gritando: si tienes tiempo para descansar, deberías estar trabajando. Una vez que se convirtió en presidente, sus arrebatos de abuso verbal aumentaron, lo que provocó que el personal se asustara terriblemente. Todas estas acciones se llevaron a cabo donde ni Kevin ni el vicepresidente podían ver, y ajustó cuidadosamente su comportamiento para asegurarse de que su mala reputación no les llegara. Algunos incluso juraron guardar el secreto, lo que me sorprendió. Atrapado sin salida, David temblaba y estaba pálido. Kevin seguía contemplando en silencio. Aproveché este momento para expresar mis sentimientos claramente a Kevin. No tenía idea de que su empresa estuviera involucrada en tales problemas. Me alegro de saber esto antes de finalizar cualquier contrato debido a los problemas de confianza que presenta. Me gustaría anular este trato. Además, nos abstendremos de cualquier transacción futura con su empresa. Kevin levantó la vista de su contemplación y se disculpó profundamente. Me disculpo por las molestias causadas por nuestro David. De hecho, había escuchado rumores de su mala conducta, pero como eran pocos, los descarté como simples rumores. Parecía que Kevin había sido ligeramente consciente de los rumores. Sin embargo, no había habido ninguna consulta y los rumores variaban ampliamente y carecían de certeza, por lo que no tomó ninguna medida específica. Nunca imaginó que su decisión más tarde causaría problemas a varios empleados y socios comerciales. Enfurecido por la situación, Kevin dijo que recientemente había sido informado del comportamiento de David por el vicepresidente y su secretaria y que estaba cada vez más preocupado. Sabía que David tenía una tendencia a dejarse llevar, pero este incidente realmente sacó a relucir su peor lado. Me tomo este asunto muy en serio y lo discutiremos con la Junta para decidir un castigo apropiado. Cuando Kevin mencionó posibles medidas disciplinarias, David entró en pánico y comenzó a poner excusas. ¿De qué tipo de castigo estamos hablando? No me van a despedir, ¿verdad? Acabo de mudarme a un apartamento caro. Todo se arruinará. Exasperado por sus comentarios egoístas, Kevin explotó de ira. No bromees. Tus acciones nos han costado un cliente valioso. No creas que ser despedido es la única consecuencia. Prepárate. Sorprendido por el repentino estallido, David se quedó paralizado de miedo. Quizás ahora pudiera entender un poco cómo se sentían los empleados bajo sus agresiones verbales. Parecía que iba a enfrentar una acción disciplinaria adecuada y no era mi lugar hacer más comentarios. Empaqué mis pertenencias, me despedí de Kevin, del personal y salí tranquilamente de la escena. Más tarde, como lo prometió, Kevin destituyó a David de su puesto y luego rescindió su contrato. Después de que el contrato con Irving Real Estate terminó oficialmente, los daños resultantes se cargaron a David, lo que le supuso una deuda sustancial. El rendimiento de Smith Construction Incorporated disminuyó significativamente y brevemente entró en números rojos, pero parece que se mantiene. El vicepresidente fue nombrado presidente de tercera generación y Kevin, después de ser dado de alta del hospital, ha estado ayudando activamente a restaurar el rendimiento de la empresa. En cuanto a David, se mudó de su apartamento de lujo recién adquirido a un apartamento deteriorado y comenzó a tomar múltiples trabajos de medio tiempo para pagar sus deudas. Parece que constantemente es intimidado por líderes más jóvenes en el trabajo, pero incapaz de renunciar debido a sus deudas, sigue trabajando, a menudo al borde de las lágrimas. Si bien se siente algo lamentable, es simplemente el retorno de sus propias fechorías, que todavía parecen leves en comparación. De mi lado, después de romper los lazos con Smith Construction Incorporated, me acerqué a otro socio para el proyecto del centro comercial de uso mixto. El acuerdo se cerró rápidamente y se finalizó el contrato. Se espera que la construcción comience el próximo año y ya estoy deseando que se complete. Esta prueba me ha llevado a revisar a nuestros socios y seleccionar solo a aquellos que son realmente confiables. Además, he instalado un buzón de sugerencias en la empresa que permite a los empleados expresar sus quejas y solicitudes directamente a mí, el presidente. Gracias a esto, puedo escuchar las opiniones de los empleados de primera mano, lo que ayuda a abordar los problemas de manera más eficaz.
Irónicamente, esta mejora podría atribuirse a David. En el futuro, me comprometo a garantizar que Irving Real Estate siga siendo ampliamente amada por la comunidad y nuestros empleados. Algún día espero hacer crecer aún más la empresa antes de que mi hijo se haga cargo. Hoy me animo y abro enérgicamente la puerta principal de mi casa.